a sus hogares a través de Facebook y también que nos permitan entrar a sus hogares, su oficina, en donde te encuentres, a través de www.comunidadnuevaalianzaslp.net. Gracias por esta oportunidad a través de Dulce Encuentro con María. Y bueno, hoy es 10 de junio, sábado 10 de junio. Estamos muy gustosas avanzando en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, hoy no podríamos quedarnos atrás con un tema valiosísimo como todos, ¿verdad? Y no porque seamos nosotros, sino porque son inspirados por el Espíritu Santo a través de este programa de nombre Dulce Encuentro con María. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante que Alma nos va a decir cuál, pero bueno, queremos darles las gracias por encontrarse con nosotros y decirles que para nosotros es un regalo grande y merecedor el poder estar en esta cabina de Nueva Alianza Radios hablando o tratando de evangelizar con palabras sencillas como lo harías tú, mamá, tú joven, tú en el estado de vida que te encuentres, como lo harías con la persona que te encuentres, quizás en el camión, en la tortillería, en la oficina, en el deporte, las actividades que tengamos. Esa es una de las finalidades que tiene Dulce Encuentro con María. Pues bien, sin más preámbulo, bienvenida, Alma. Muchas gracias, Jasmine. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues primeramente, muy buenos días, o más bien ya buenas tardes, ¿no? Sí. Porque ya estamos pasando del mediodía en este sábado, como decía, 10 de junio. Y bueno, acuérdense que para poderles decir que vamos a tener, ¿qué acabamos de celebrar el domingo pasado? Pentecostés. Pentecostés, que es la fiesta que conocemos como la gran fiesta del Espíritu Santo. ¿Y por qué les menciono esto en este momento? Es un tema también que lo vimos la semana pasada, si lo recordamos todos, porque esta fiesta del Espíritu Santo es muy importante. Es a través del Espíritu Santo como obtenemos todos esos dones y carismas que cada uno tenemos de manera particular. Estamos llenos a través del bautismo, por supuesto, del Espíritu. Y esto es parte del tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, claro, que son las que, bueno, ya las obtenemos, ya veremos cómo. Y las virtudes cardinales, que son las en las que más ahondaremos un poquito, porque son cosas o actitudes en las que vivimos día a día, y yo creo que a veces no sabemos que con esa fuerza del Espíritu Santo podemos llegar a cumplir esas virtudes. Y bueno, de hecho que se necesita ser hombre y mujer virtuoso para poder alcanzar la santidad. Así es, necesitamos las virtudes para poder alcanzar la santidad. Y pues precisamente hoy les damos las gracias por acompañarnos nuevamente en este día, a todos los que nos escuchan por radio y a todos los que nos ven a través de Facebook. La verdad es que será un tema muy importante. Yo lo considero de manera personal como algo de mi vida cotidiana, y yo espero que a todos ustedes también vean. Pues si no, digo, no podemos analizar todas las virtudes, pero sí podemos ver varias, y alguna que digan, yo creo que en esta me sirve a mí para mi vida diaria. Y por eso, bueno, les pedimos que se queden con nosotros, síganos escuchando ahorita en la transmisión que estamos. ¿En dónde, Jas? Así es, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Domus Dei en el hermoso estado de San Luis Potosí. Y pueden comunicarse con nosotros a través de un número telefónico. Puedes llamarnos, mandarnos un WhatsApp o un texto. El número es 44 44 25 44 90 en www.comunidadnuevaalianzaslp.net y a través de Facebook como Nueva Alianza Radios. Agradecemos en controles técnicos a Antonio Beltrán, gracias. Y en promoción en redes sociales a Ernesto Martínez Cabrera, gracias por la imagen que nos regaló el día de hoy. Y mi nombre es Jasmine Martínez. Y Almadelia Alonso. Jesús te ama y te lo anunciamos. Comenzamos. Y bueno, Alma, continuemos ya ahora sí, tomando de lleno el tema del día de hoy, las virtudes cardinales y teologales. Bueno, mencionó Alma cardinales porque vamos a ahondar más en ellas. Es. Pero bueno, ¿cómo sabemos las virtudes? Bueno, en general, cuando en nuestro bautismo, ¿qué sucede? Todos sabemos que, bueno, cuando nos bautizan pasamos a ser hijos de Dios. Aquí Dios regala al alma los dones del Espíritu Santo, que ya los mencionamos la semana pasada. Son 7 dones que mencionamos: la sabiduría, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad,
el entendimiento y el temor de Dios. Ahorita, bueno, no vamos a ahondar en ellos, ya los vimos la semana pasada, pero además también infunde dentro de nosotros esa fuerza que necesitamos a través de unos dones que llamamos virtudes, ¿sí? También, pero ¿qué hace para que podemos llevar a cabo esos dones de esa virtud? Nos infunde, ¿qué dijimos? La fuerza necesaria. Y estas virtudes son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien, ¿sí? No sé si quede un poquito claro. Entonces, ¿qué dejamos que son las virtudes? Son disposiciones habituales, es una disposición habitual que yo tengo, y firmes para hacer el bien, porque también tenemos malas virtudes. No malas virtudes, el hábito de algo que no sea bueno sería un vicio, el hábito de hacer algo bueno es una virtud, claro. Es una virtud. Pero por mencionarlo, bueno, de esa manera, o sea, tenemos un lado bueno y el otro no, por eso les decía, disposiciones habituales y firmes para hacer el bien es una virtud. Porque el otro, como dices tú, bueno, será un vicio. Ya es un vicio. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos algunas virtudes infusas. ¿Qué significa eso? Que las llevamos dentro. Son las teologales y las morales. Así las conocemos en dos. Las teologales tienen como objeto a Dios, las morales tienen como objeto los actos humanos buenos, que es lo que veíamos ahorita, disposiciones habituales. Las teologales, bueno, son las que todas conocemos, son tres: fe, esperanza y caridad. Y por ahí, si ustedes, quien reza el rosario, si se fija en después de los misterios, hay 3 Aves Marías que se rezan especiales, y entre ellas mencionamos esas 3 virtudes teologales, que nos dé la fe, que nos dé esperanza, que nos dé caridad. Así es, cuando si por algo dudabas en meditar el Santo Rosario, porque no fuera centrado en Cristo, pues estamos en un error, estamos meditando los evangelios propiamente y después estamos pidiendo la fortaleza para poder vivir estas virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad, que en base a ellas vamos a poder vivir las cardinales. En base a esas, exactamente. Y bueno, y las virtudes morales, ahorita de manera muy sintetizada, y ahorita ahondaremos, se llaman también virtudes humanas o cardinales, que comúnmente las conocemos como virtudes cardinales, pero también se le llaman morales o humanas. Y son 4 básicas. Digo básicas porque hay más, pero son 4 en las que nos vamos a basar: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El cristiano, por supuesto, ahorita ahondaremos en ellas, el cristiano, al contar con los dones del Espíritu Santo, obviamente facilita el ejercicio más perfecto de las virtudes. O sea, al momento de que yo recibo esa infusión del Espíritu Santo en mi bautismo, pues obviamente voy a tener también esa facilidad para poder llevar a cabo esas virtudes, para poder vivirlas diariamente. Por nada más y nada menos que precisamente por eso el Papa Juan XXIII les llamaba estas virtudes, a las 7 que ya mencionamos, las teologales y las cardinales, las 7 lámparas de la vida. Fíjate nada más. Así le llamaba, las 7 lámparas de la vida, porque ya ven que siempre mencionamos, bueno, pues tenemos frases muy comunes que a veces no sabemos por qué decimos: que Dios te alumbre tu caminar, que Dios alumbre a dónde vas a llegar, que Dios alumbre tu entendimiento, que Él te sepa guiar, que te sepa llevar. Son a veces palabras de bendición que le hacemos a algunas personas, pues precisamente por eso, porque al vivir nosotros diario estas virtudes y darnos la fuerza del Espíritu Santo, son estas 7 lámparas de la vida que mencionaba el Papa Juan XXIII. ¿Cómo ves? Importantísimo, ¿verdad? Sí, sí, importantísimo. Sí. Si nos ponemos un poquito a reflexionar sobre por qué vivir en virtud, realmente estoy siendo una persona virtuosa, realmente anhelo eso. A lo mejor habremos cristianos ya evangelizados, pero la idea es, o la pregunta sería esta: el día de hoy, en parte de mi oración, a lo largo del día, iniciando otro mes, ¿realmente estoy anhelando la santidad? ¿Cómo lo voy a lograr? Porque para poder alcanzar un objetivo, una meta, hablamos en otro área que no fuera espiritual, bueno, pues nos ponemos un plan de trabajo, necesito esto y esto, me voy a apoyar sobre esta línea para alcanzarlo. Pero en el área espiritual, Alma, ¿realmente anhelo la santidad? ¿Cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr? Hablábamos también que para alcanzar la santidad pues se necesita vivir las virtudes, como lo hizo nuestra Madre María, que más adelante vamos a hablar de esto. Las mencionaremos, así es, claro. Entonces, bueno, la pregunta sería esa, ¿sí? Y vamos a retomar, entonces, así como para que nos quede claro, así cosita por cosita, y poder ahondar en las virtudes. ¿Qué es la virtud? La virtud, quedamos, es una disposición habitual y firme para hacer el bien.
Eso es una virtud. ¿Cuántas clases de virtudes hay? Bueno, ya escuchamos que son 7, las virtudes teologales y las virtudes morales o cardinales. Bueno, hay 2 clases, las teologales y las cardinales, que ya sumando las teologales y cardinales vendrían a ser 7. 7, claro. ¿Cuántas son las virtudes teologales? Entonces sí. ¿Cuántas dijimos? Eran 3. Fe, esperanza y caridad, que también dijimos que estas ya vienen infusas, o sea, dentro de nosotros, ¿sí? Esta ya es un regalo de Dios, por eso se llama teologales, teo de Dios, o sea, ya vienen dadas hacia nosotros. ¿Qué es la fe? Porque es una de las virtudes. La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos enseña como objeto de fe. Entonces, si nosotros tenemos la virtud de fe ya infusa en nosotros, todas las personas que nacemos, aunque no nos hayan hablado de Dios, traemos algo de conocimiento interior. Un poquito, pero eso ya será en otro tema. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla, porque Dios nos lo ha prometido. Que es aquí en donde tú nos decías que nuestro anhelo debe de ser, pues nuestra salvación, ¿verdad? Llegar a ser a la santidad. Y entonces con esa esperanza, pues estamos en espera, ¿verdad? De todas esas cosas, gracias para poder llegar a esto. La caridad, acuérdense que son las 3 virtudes, las primeritas que estamos hablando de manera general. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, con el amor filial y fraterno que Cristo nos ha mandado. Esa es la virtud de la caridad. Nosotros sabemos, a veces confundimos esa palabra, caridad como con un acto de caritativo. Por ejemplo, cuando a veces vemos a una persona que nos pide algo, muy comúnmente decimos, hay que darle una limosna, cuando realmente debería de ser una caridad, porque no nada más lo que yo le voy a dar a esa persona es lo material, lo económico, sino también a lo mejor puede ser mi oración, o sea, sentirme dolida por ver la situación de esa persona. Entonces, es más allá. Entonces, caridad pudiera ser igual a amor. Amor. La caridad es amor. Y bueno, ¿por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, porque es uno de los mandamientos, pero también debemos amar a Dios sobre todas las cosas, porque solo Dios es infinitamente amable y porque nos ha creado para el cielo. Fuimos creados por amor y para amar. Entonces, si lo adentramos en nuestro corazón, pedimos la luz, la asistencia del Espíritu Santo, va a ser un punto de partida para poder entender por qué debemos amar a Dios y no nada más porque me dijeron en la iglesia, porque mi mamá me dice pórtate bien, porque mira esto, no tienes temor a Dios. No, más bien es desde el corazón entendiéndolo. ¿Y por qué debemos amar al prójimo? Pues también es un mandamiento. Claro, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque si amamos a Dios no pudiéramos decir que lo amamos y al prójimo no, pero bueno, también debemos amar al prójimo porque todos los hombres somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial que es Dios, redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y destinados a ir al cielo, destinados. Solo que bueno, depende, como Dios nos ama tanto, no violenta nuestra voluntad, te deja a ti y a mí elegir si queremos decidir hoy día el tiempo que Dios nos permite vivir en esta vida terrenal. Estamos todo el tiempo tomando decisiones hoy. Me levanto, no me levanto, oro, no oro, hablando del sentido espiritual. ¿Quiero vivir la virtud o no? Así es. Y bueno, acuérdense, también tenemos, entonces, hasta ahí llegamos con nuestras virtudes teologales, que eran 3. Ahora sí vamos a entrar de lleno a las virtudes carnales o humanas, que también veíamos, o morales, que también así las conocemos. Y las virtudes humanas, llamadas también virtudes morales o cardinales, son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. Fíjate, o sea, a raíz de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, vamos a poder llevar a cabo estas virtudes humanas o cardinales, porque van a ordenar nuestras pasiones, a regular nuestros actos. Porque el Espíritu nos enseña a dominar la carne. Exactamente. Simplemente por eso, porque nosotros por nuestra cuenta no podemos lograr nada. Entonces, hablando en el área humana,
Entonces necesitamos del Espíritu totalmente. Y tenemos, y creérnosla, de verdad, por nuestra sangre corre sangre celestial, somos hijos de Dios. Entonces, queremos alcanzar la santidad, reconocemos que somos humanos ilimitados, pero también el Señor nos da estas gracias especiales, estos dones especiales, para poder responder a ese amor. ¿Qué más, y aparte, Jasmira, las virtudes humanas, o morales cardinales, ya lo habíamos visto al principio, pueden agruparse en torno a cuatro virtudes principales, sí, que son, ya las mencionamos, hay más, ahorita las vamos a mencionar, pero las básicas son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Pero por qué se llaman cardinales? Porque hagan de cuenta que son, nuestra vida moral gira como en un eje, ¿sí? Nuestra vida moral del hombre gira en un mismo eje, por eso se le llama cardinal, o sea, está derechito. Este es el hombre gira para poder regir nuestra vida. Y, o sea, eso quiere decir, sostiene la vida moral del hombre. No se trata de habilidades o buenas costumbres en un determinado aspecto, sino requieren de muchas otras virtudes humanas. Estas virtudes hacen al hombre cabal, y sobre estas virtudes Dios hará el santo, es decir, infundirá sus virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Así es, cuando dice aquí, no se trata de habilidades o buenas costumbres, pues no, porque no se trata de decir, es que él sí puede porque él nació con un talento. No, claro que no. A todos nos cuesta, todos sentimos hambre, molestia, nuestras emociones, aprendemos a dominarlas, hablando de servitud, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Claro, y bueno, mientras en las virtudes teologales Dios ponía todo su poder, sin nuestra colaboración, o sea, las teologales por eso van infusas, aquí en las virtudes morales, Dios las infundió el día del bautismo, pero como una semilla. Pero dejó al hombre, acuérdense que nos deja libre albedrío, y nos deja el trabajo de desarrollarlas a base de hábitos y voluntad. Siempre, lógicamente, movido por la gracia de Dios, porque no por nosotros mismos, por supuesto, no lo haríamos. Por la gracia de Dios, pero sí tenemos que poner nuestra voluntad, Jazmín. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Es un hábito que vamos a estar tomando. Por ejemplo, simplemente, la pereza, ¿no? Si yo no me quiero levantar temprano, pues es un hábito. O sea, y tengo que poner voluntad para ser también disciplinada. Así es, dice, pero dejó al hombre el trabajo de desarrollarlas. Claro. Humanamente, no digo que todos, pero queremos todo fácil, queremos acomodarnos, queremos milagros sin siquiera ponernos en camino. Cuando Jesús transforma el vino, el agua en vino, el bote de Caná, dice, llenen las tinajas, ponernos en camino. Sí, el Señor va a hacerte tu milagro a ti y a mí, pero llenar las tinajas es ponernos en camino. Jesús tiene el poder para decir, no necesitas llenar las tinajas y transformo el agua en vino. Más sin embargo, a ti y a mí nos toca esa pequeñita acción de nosotros para ponernos en camino para que Él haga los milagros que nuestra vida necesite. Claro. Pero hoy estamos tan acostumbrados, no acostumbrados, se vive tanto el relativismo. Me parece bien, pues mientras a mí me parezca y me acomode, queremos gloria sin esfuerzo, sin sacrificio, hablando del humano, pero hablando de lo espiritual igual, queremos, de verdad, me considero buena persona, pero sin esfuerzo, sin donarme, sin dar. ¿Cómo? Entonces implica ese esfuerzo que el Señor nos pide, que es como algo diminuto comparado con todo lo que el esfuerzo que tenemos que poner nosotros, pero con todo lo que Él ya nos dio. Y bueno, estas 4 virtudes son como remedio a las 4 heridas producidas en la naturaleza humana por el pecado original. Contra la ignorancia del entendimiento sale al paso la prudencia. Contra la malicia de la voluntad, la justicia. Contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza. Y contra el desorden de la concupiscencia, la templanza. ¿Qué es concupiscencia, Alma? Pues mi mal interior, o sea, lo que ya traigo. La concupiscencia es la tendencia humanamente que tenemos a inclinarnos al pecado. Ya, a inclinarnos a eso. La inclinación. Pero por eso tenemos la templanza, entonces ahí tenemos que tener, trabajar esa virtud para llevarla, para poder ganar. Para poder reconocer qué virtudes no estoy trabajando, qué virtudes necesito trabajar, vamos a hablar primeramente de las... Vamos a ver una de ellas, la primerita, la prudencia, ¿qué te parece? Muy bien. Si nos puedes
Claro, la prudencia, virtud infundida por Dios en el entendimiento para que sepamos escoger los medios más pertinentes y necesarios aquí y ahora en orden al fin último de nuestra vida, que es Dios. Es la virtud que juzga lo que en cada caso particular conviene hacer de cara a nuestro último fin. La prudencia se guía por la razón, iluminada por la fe. Un ejemplo de prudencia, Alma, porque Pues se oye bien bonito la definición, virtud infundida por Dios en el entendimiento para que sepamos elegir. Pues que prudente es, a lo mejor hay cosas que no nos corresponde, estamos en medio de una plática quizás, y no nos corresponde opinar porque ni me invitaron, pues eso sería quedarme callado. Cuando una persona quizás esté demasiado iracunda, pues por prudencia me callo, quizás no porque tenga la razón en ese momento, porque por prudencia no es lo más sano mantener ese diálogo, no va a haber un diálogo, sino una discusión fuera de sí, por decir algo simple, ¿verdad? La prudencia es necesaria para nuestro obrar personal de santificación y para nuestro obrar social y del apostolado. O sea que en todas nuestras áreas es importantísimo vivir esta virtud de la prudencia. Los medios que tenemos para perfeccionar esta virtud son preguntarnos, hacernos una reflexión, preguntarnos si lo que vamos a hacer y escoger nos lleva al fin, a purificar nuestras intenciones más íntimas para no confundir prudencia con dolo. Órales. Eso, es que tú ahorita hacías un ejemplo engaño. de la virtud de la prudencia donde la podíamos aplicar. Decía, sí, a veces no es conveniente hablar en algunas circunstancias o situaciones. En algunas es no quedarnos callado y en algunas ahí es donde no debemos hablar. Así es, porque dice dependiendo con qué sentido. No confundir prudencia con dolo, fraude, engaño. ¿En qué sentido? A veces dices, no, es que yo sí tengo el valor para decir, y a veces estamos hablando de cosas que ni nos corresponden ni es el mejor momento, y lo disfrazamos quizás diciendo lo que disfrazado de falsa virtud, digamos. Sí. ¿Qué más, Alma? El don de consejo perfecciona la virtud de la prudencia, el don de consejo. Entonces, a un inicio Alma nos compartía, ¿no? Que acabamos de recibir del Espíritu Santo, claro. La celebración de Pentecostés. Entonces, bueno, aquí vemos ya el don en el que antes fuimos dotados para poder vivir esta virtud. La prudencia. Por ejemplo, si tú a mí me dices, Jazmín, oye, mira, yo no creo conveniente que vayas y hables esto, o digas aquello, o comentes, o hagas tal, por la situación, mira, por esto, tú me estás dando un consejo, el don de consejo. Yo también tengo que aprender a discernir, bueno, obviamente que sea un consejo que viene de Dios, y eso lo entendemos porque el Señor, digo, no lo podemos ver, pero sí lo podemos entender interiormente, porque por eso Dios nos dio todos estos dones a través de nuestro bautismo. Así es, el don de consejo primeramente vendría obviamente a la luz del Espíritu Santo, a través de la palabra, siendo hombres y mujeres de oración. Por ahí escuchamos mucho que cuando haces oración se nota y cuando no haces también. Cuando hablamos, esto es primero enfocado a la luz de Dios, primeramente con quien vamos a pedir nuestro primer consejo. Humanamente, ¿en quién confiarías tu alma en poderle pedir o a lo mejor hasta compartir tu vida, tu necesidad? En alguien que te esté dando fruto su vida. No voy a ir quizás a compartir en mi vida pidiendo quizás alguna orientación, porque cuando estamos en medio del problema no lo alcanzamos a ver. ¿A quién? ¿A alguien que a lo mejor su vida no te ha dejado mucho que decir, que no ha tenido los mejores frutos? ¿O a alguien que ves que es un hombre y mujer de Dios, que difícilmente te darían una opinión en base a su persona, sino en lo que el Señor les dicta a través de su vivencia espiritual, oración, la celebración eucarística, estar en vida de gracia, en fin. Pero bueno, ya me estoy entrando mucho y falta mucho por ver. Estamos en la prudencia, pero ahora vamos a ver sobre la justicia, y aún así todavía después de esos veremos unos que van unidos a estos dones, a estas virtudes. La justicia es una virtud infundida por Dios en la voluntad para que demos a los demás lo que les pertenece y les es debido. Es difícil manejar la justicia, Abarca mis relaciones con Dios, con el prójimo y con la sociedad. La justicia es necesaria para poner orden, paz, bienestar y veracidad en todo. Los medios para perfeccionar la justicia son respetar el derecho de propiedad en lo que concierne a los bienes temporales y respetar la familia y la honra al prójimo. Tenemos que aprender a ser justos, aunque sabemos que solo Dios es justo
es el único verdaderamente justo, bueno, nosotros tendríamos que aprender a darles a los demás lo que les pertenece y es debido, en justicia. Ahorita vamos a hablar de la justicia, que cómo se regula, pero alguna vez preguntando, Alma, no recuerdo a quién, preguntaba, ¿cómo puedo saber que estoy siendo justo? ¿O cómo puedo saber cuál es la justicia de Dios? Porque estamos hablando de que hasta humanamente hay una justicia terrenal, la legal, la civil. Sí, sí, sí. Y la respuesta fue así sencilla, pero que te dice todo. Si lo analizamos de verdad, no está fácil, pero hay una respuesta. ¿Cómo sería saber o cómo ser justo, cómo vivir la justicia? Y aplica en el área humana, aplica en el área espiritual, en las 7 virtudes. Hacer la voluntad de Dios. Pues sí. Hacer la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, Dios jamás te va a pedir que agredas a un hermano, que robes, que mates. Jamás te va a pedir que dañes la imagen de alguien. Por eso el mandamiento que abarca todos los demás mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. A Dios. Así es. El primero y luego el del prójimo. Pero entonces, bueno, la virtud de la justicia regula y orienta por eso las otras virtudes. La virtud de la religión inclina nuestra voluntad a dar culto a Dios, ¿verdad? Por supuesto, el que le es debido. La virtud de la obediencia que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto a representantes de Dios. Estos superiores son los papás respecto a sus hijos, los gobernantes respecto a sus súbditos, los patronos respecto a sus obreros, el papa, los obispos y los sacerdotes respecto a sus fieles, los superiores de una congregación religiosa respecto a sus súbditos religiosos. O sea, entonces ya vimos aquí que para ejercitar la justicia, antes, parte de esto es ejercitar la virtud de la obediencia. Hablando humanamente, que es obedecer cuando tengamos que estar sometidos. Todos estamos subordinados a alguien, claro, o algo. Todos. En este caso pusiste como ejemplo, o bueno, diste como ejemplo, primeramente a Dios. Estamos sujetos a hacer la voluntad de Dios, a obedecer. Pero en el caso humano, bueno, superiores son pues los papás respecto a nuestros hijos, los gobernantes, nuestros dirigentes, los súbditos, los patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obediencia. Bueno, entonces, sí. Antes de seguir con la plática, esperamos esté siendo de su agrado este programa, de verdad, que el Espíritu Santo pues inspira, ¿no? Para ustedes y para nosotros a través de Dulce Encuentro con María. Pero para esto vamos a invitarlos a que escuchen este canto dedicado a nuestra Madre María, modelo también de virtud. Y bueno, es cantado por Alexander Hacha, el hijo de Emanuel. Este canto no precisamente habla o se llama relativo a la virtud, pero habla de María, mujer ejemplo de virtud, que está precioso. Ojalá lo escuchen con el corazón dispuesto, y se llama María por Alexander Hacha. Y bueno, para quienes seguimos la transmisión a través de Facebook, estamos aquí en Dulce Encuentro con María, muy gustosas, mi querida hermana en Cristo, Alma y su servidora. Estamos hablando de las virtudes cardinales y las teologales. Estamos tratando de abordarlo con palabras pues como lo harías tú y como lo haría yo. La idea es que este programa realmente sea evangelizador y que nos llegue ese mensaje que quiere darnos el Espíritu Santo, esa invitación a ti y a mí a de verdad a querer anhelar la santidad, a pedir la gracia a través del Espíritu Santo en nuestra oración, en este programa también, ¿por qué no? Y vivir las virtudes, reflexionar, parte de la conclusión, bueno, lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué no estoy viviendo? ¿Qué me urge de verdad identificar? Así es, ya ahorita aquí yo por aquí checando, porque ya sabes que, bueno, regresando del corte, que ahorita en los que están en radio nos están escuchando el corte musical. Yo ahorita, bueno, me dirán, bueno, ahí está en el teléfono, no estoy revisando pues algunos de los mensajes que nos han llegado, nada más que ya saben que tengo que prepararlo, porque luego es a la mera hora, se nos traba el poder revisar todos los mensajes y sí nos da un poco de pena. Mira, por ejemplo, aquí no me deja ver todos. Bueno, si escuchan los saludos que vamos a decir a través de Facebook, los vamos a escuchar dobles, queridos internautas, porque bueno, los compartimos para ustedes que nos siguen a través de Facebook, pero ahorita en radio estamos en un corte musical y los vamos a repetir. Pero bueno, por hoy queremos mandar saludos a Jasi Hernández. Jasi Hernández, sí, se me fue el... Que no sé quién sea. Jasi Hernández de San Miguel de Allende. Es una persona que siempre está... siempre nos está viendo. Gracias por escuchar Dulce Encuentro con María, por darte la oportunidad
de Ahora sí. recibir. Ya pude abrir. Bueno, está Juan Ram, dice bendiciones, hermanas. Víctor Martínez Cabrera, Dios les bendice. Jorge Gracias, Olivia Víctor. Cabrera, Dios les bendiga, hermanas. ¿Podrían repetir su número de WhatsApp? Cómo no, con mucho gusto. Ahorita lo repetimos regresando del corte para saber si está de una vez, el número de teléfono es 44 44 25 44 90. Si quieres escuchar Dulce Encuentro con María a través de www.comunidadnuevaalianzaslp.net, hay que descargar una aplicación de nombre TuneIn para poder escucharlo, es gratuita. Ajá, pero el teléfono de WhatsApp es 44 44 25 44 90. Jorge Olivia, que nos pedías el número. También nos saluda Gaby Martínez, dice bonito programa, saludos a mi señora hermana, Alma, ajá, mucho, y gracias. hermanita. Mari Chaire, ella es de Matamoros, bendiciones, Dios siga derramando su gracia para un ministerio. Gracias. Para su ministerio, dice un abrazo. Jasi Hernández, que es la que vemos ahorita de San Miguel de Allende, gracias Jasi. Angie Martínez, saludos. Saludos Angie, te quiero mucho, cachis. De Yanira Gómez, Dios las bendiga, hermanitas. Ahorita son los saludos que pude abrir. Y por aquí hay más like, por supuesto. Más que luego tarda un poquito en abrir. Está Isaac Alonso, mi hijo, Víctor Hinojosa, saludos. Rodolfo Villalón, May Rosa, Sandra Inés. Así es, a Rodolfo Villalón es otro hermano en Cristo de Comunidad Nueva Alianza, que él y junto a su esposa preciosa Rocío Licea tienen un programa que se llama Interceder Sin Fronteras, todos los jueves en punto de las 9 de la noche, totalmente en vivo, para que se den la oportunidad de escucharlos y seguirlos también a través de Facebook, de verdad valiosísimo. También está Evangelina Alemán. De fuego. Evangelina Alemán, Luz de la Rosa, Salvador Segura. Y bueno, los demás son de los que nos hicieron comentarios. Muchas gracias. Es, yo, bueno, ahorita que entremos al aire voy a aprovechar para saludar a Liliana de Aguascalientes que nos sigue. Pues bueno, esperemos que pronto puedan ustedes, que nos siguen a través de Facebook, escuchar la música que se escucha por radio. Ojalá, ¿verdad? Sí, que pronto para que puedan oír ese corte musical y que también ustedes puedan escucharlo. Ahorita por lo pronto le decimos que nosotros aquí con el calorcito que está haciendo afuera, aquí estamos de una manera muy agradable, ¿verdad, Jasmine? Así es. Gracias a Dios tenemos nuestro airecito y de verdad créanme que nos refrescamos un poquito. Así es, pues bueno, ha terminado ya casi el canto y vamos a entrar ya al aire en radio, por internet. Okay. Pues bien, seguimos aquí en vivo totalmente con Dulce Encuentro con María. Gracias por acompañarnos a través de Facebook y radio por internet. Antes de continuar con las virtudes teologales que ya hemos hablado y las cardinales, queremos saludar a nuestros radioescuchas. Darles gracias, por supuesto que nos están escuchando y nos mandan mensajitos. A Juan Ram, bendiciones hermanas. Víctor Martínez Cabrera, saludos, gracias. Vic. Jorge Olivia Cabrera, nos dio las bendiga, nos pedías el número de WhatsApp, te lo volvemos a repetir, es 44 44 25 44 90. Gaby Martínez también nos saluda, muchas gracias. Mari Chaire de Matamoros, les decía hace un momento, bendiciones, Dios siga derramando su gracia para su ministerio. Jasi Hernández de San Miguel de Allende, saludos y bendiciones. Angie Martínez, saludos, dice Dios bendiga su programa. De Yanira Gómez, también dice Dios las bendiga. Y también queremos saludar a Liliana en Aguascalientes, que ella nos sigue fielmente a través de la retransmisión los jueves en punto de las 11 de la mañana. Así es, también está, nos pone los likes, Ricardo Saúl. Mi hijo. Isaac Alonso, mi hijo. Víctor Hinojosa, oye, si no nos oyen nuestros hijos, entonces. ¿Quién? Víctor Hinojosa, también muchas gracias. Rodolfo Villalón, May Rosas, Sandra Inés, Evangelina Alemán, Luz de la Rosa, Salvador Segura, y bueno, los demás hermanos que ya los mencionamos, muchísimas gracias y a todos los que sigan escuchándonos y viéndonos. Bueno, aquí seguimos, por si no alcanzamos a darles algún saludito, de todos modos se los agradecemos infinitamente. Y continuamos, Jas, con el tema, ¿verdad? Ya hablamos de la virtud de la prudencia, de la justicia, pero ¿cuál es más? Continuamos, la fortaleza, Jazmín. La fortaleza, sabemos que es la virtud que da la fuerza al alma para correr tras el bien difícil. Fíjate, qué sencillo se oye y qué difícil es. La fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por miedo
ni siquiera por el temor de la muerte. También modera la audacia para que no desemboque en temeridad. O sea, esto nos da, si ustedes se fijan, bueno, hemos tenido casos, yo creo que a nivel mundial lo sabemos, de personas que han dado la vida por no renunciar a Cristo, por ser cristianos. No vamos a entrar en detalles, pero aquí este es un ejemplo en donde ellos, ni siquiera por el temor de la muerte, ellos siguieron a Cristo, pero no desembocó en una temeridad. O sea, no hicieron un alarde de, ay, o sea, vamos, gritos, lamentos, situaciones así, ¿verdad? Que esto no impide que no lo sientan. Que no lo Esto no sientan, impide que claro. no sientan el miedo, la angustia, el dolor físico también. Pero en ese momento tuvieron la fuerza del Espíritu Santo, que es la fortaleza. Y que para esto implica vivir dos elementos a través del espíritu, que es atacar y resistir. Atacar el miedo, no dejarlo que persevere. Por ahí mi papá me decía mucho, hija, el miedo debe de ser preventivo, no paralizador. Me lo decían las clases de manejo. Okay. Pero sirve para todo. Dos elementos, atacar y resistir. ¿Qué más, Alma? Bueno, atacar, dice, para conquistar metas altas en la vida, venciendo obstáculos, como tú lo decías, y resistir el desaliento, la desesperanza, los halagos del enemigo, soportando la muerte y el martirio, si fuera necesario, antes de abandonar el bien. Y dice, bueno, resistiendo a los halagos del enemigo, fortaleza, porque el querer vivir una vida de virtud no siempre es tan fácil y es cómodo. Es que a veces algún halago del enemigo, no, hombre, mira, tú eres tan bueno y ¿para qué te sacrificas tanto? Una más tantito. Esos son halagos porque nos queremos convencer. El estás cansado, no ores, el estás cansado, no vayas a misa, el como quiera, ya fuiste a la comunidad. No, señor. No tiene y bueno, nada que por ver. eso, el secreto de nuestra fortaleza se halla en la desconfianza de nosotros mismos y en la confianza absoluta en Dios. Los medios para crecer en la fortaleza son profundo convencimiento de las grandes verdades eternas, cuál es mi origen, mi fin, mi felicidad en la vida, qué me impide llegar a Dios y el espíritu de sacrificio. Claro, si yo sé cuál es mi origen y mi fin, pues eso es lo que me va a llevar a vivir todos los días. ¿Sí? Y esto es importante, se oye así como que tan fácil, pero la realidad es esta. Nos preguntamos cuál es mi origen, cuál es mi finalidad en este mundo, cuál es mi felicidad en la vida. A veces confundimos felicidad con placer, ¿no? A lo mejor puedes estar viviendo un momento agradable y qué padre, o compartimos o creemos que somos felices si vamos a tener la casa, si vamos a comprar tal carro, si voy a adelgazar, no sé, 10 kilos, es un decir. Son placeres temporales. No podemos estar viviendo una tribulación, cual sea, y poder estar felicidad, pero no felices y con no, con la confianza y con la paz que solo Dios nos puede dar en medio de lo que vivamos. Entonces, parte importante, preguntas que las que nos pudiéramos llevar el día de hoy dentro de este tema, preguntarnos cuál es mi origen. Y mi fin. Así es. Porque yo tengo un inicio y un fin y todos lo tenemos, o sea, si lo vemos de manera cristiana o no cristiana, lo tenemos, pero entonces hay que preguntarnos. ¿Qué me impide a mí, Jazmín, llegar a Dios? ¿Qué me impide a mí en mi interior? Porque eso es algo que me va a ayudar a vivir la fortaleza. Así es, y el espíritu de sacrificio. Y bueno, las virtudes compañeras de la fortaleza, Jazmín. Magnanimidad, ¿qué significa? Emprender cosas grandes en la virtud. Magnificencia, emprender cosas grandes en obras materiales. Paciencia, soportar dificultades y enfermedades. Longanimidad, ánimo para tender al bien distante. ¿Cómo pudiéramos entender esto? Ánimo para atender al bien distante. No me refiero nada más al bien que puedo decir el alma, al bien que hablando de mi esposo, mis hijos, la gente que quiero, sino el bien que dejo al pasar yo aquí, mi vida aquí en la tierra. O sea, qué bien estoy haciendo, y no tiene que ser algo extraordinario, que salga en periódicos, no, es el bien que yo estoy haciendo con mi diario. Esa inspiración. Mi huella, vamos, a veces lo dicen, yo quiero dejar una huella cuando paso por aquí, esa es una manera a lo mejor como más práctica de decirlo. Con la humildad y pidiendo siempre al Espíritu que nos enseñe a ser mejores personas, inspirar, no con grandes cosas, no hablamos del éxito en profesional o en X, no, sino en esa aspiración del Espíritu Santo que puede vivir una persona, es decir, mira, quisiera ser como tal persona, como tal matrimonio, en el sentido que se llevan muy bien, que pese a esta adversidad están juntos, que mira, ante tal circunstancia, quizás económica, de enfermedad, han superado así. Claro.
Y bueno, también tenemos... La perseverancia, persistir en el ejercicio del bien, porque hoy yo puedo estar bien contenta, bien motivada, sí, voy a ser una mujer virtuosa, y ya identifiqué que me falta la templanza, bla, bla, moderarme. Pero ¿qué pasa? Una semana, 15 días, me derrumbé. ¿Ya? No, no, que no se quede solo en una buena intención. Por ahí también leí, Alma, que dice una frase que dice que el infierno está lleno de puras personas que tuvieron buenas intenciones. ¡Oh, santo Dios! Y bueno, aunado a esto va la constancia, que esto es igual que la perseverancia, pero de esta se distingue por el grado de dificultad. ¿Qué pasa? Cuando a veces algo se me dificulta, pierdo el ánimo y ya no continúo, ya no tengo constancia. Entonces, el grado de dificultad es ser constantes, hasta que lo logremos, ¿verdad? Y si lo estamos captando, queridos hermanos, todo esto es morir a la carne. Sí, y bueno, pasamos a la templanza. La templanza, virtud que modera la inclinación a los placeres sensibles de la comida, bebida, tacto, conteniéndola dentro de los límites de la razón, iluminada por la fe. La desvirtud sería la gula. Sí. Perdón, la desvirtud, pero no vamos a ensalzar las desvirtudes. No. Medios. Para lo referente al placer desordenado al gusto o del gusto, la templanza me dicta la abstinencia y la sobriedad, y para lo referente al placer desordenado del tacto, la castidad y la continencia. O sea, la templanza, la verdad, o sea, es pues tener sobriedad. Es moderar mi carne. Moderar todo. Moderar mi carne, abstinencia y sobriedad. Cada quien tenemos como que una debilidad, quizás hablando del alimento, de la comida, a algo, a una bebida en específico. Aquí nos estamos compartiendo sobriedad, medirme, no darle rienda suelta al gusto humano, porque de llenar cuando vamos a tener llenadera. Y también está la parte importante, abstinencia. Cuando realmente nos limitamos, decimos, ay, no, poquito y no, ¿cuál? Nos servimos quizás. No, algún día estar dispuestos porque amo al Señor y porque quiero ejercitar esta virtud. Nada. Claro. Y bueno, las virtudes que acompañan a la templanza, pues es la humildad, que modera mi apetito de excelencia y me pone en mi lugar justo. Y la mansedumbre, que modera mi apetito de ira. Ay, Jesús. A ver, Alma. Mansedumbre. ¿Qué área nos está hablando el Espíritu Santo? Pero bueno, acuérdense que hablamos de cuatro básicas, ¿verdad? Ya las mencionamos. De cuatro. Cuatro virtudes. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Pero aunadas a estas, o de cada una de estas, dependen otras muchas virtudes, de las cuales ahorita les vamos a mencionar, diciéndoles primero la prudencia básica y luego cuáles virtudes entran dentro de esta. Pongámoslo como imaginario, ¿no? La prudencia es una rama y de esa rama van a salir muchas hojitas. Así es. Entre ellas la docilidad. En la prudencia, ¿verdad? Por supuesto. La prudencia, virtud que nos hace aceptar los consejos de otros, ser dócil. Diligencia, porque eso sí, a lo mejor alguien... me dices, ¿por qué? O a lo mejor ni te pedí el consejo, pero quiero dártelo, no porque te quiero, o porque quizás es mi asesora, y yo ni le pedí, ni que... No, ser dóciles. Sí, bueno, claro. Diligencia, virtud que nos hace estar decididos a hacer el bien. Nos lleva a actuar a que no se quede todo en buenos propósitos, sino que hagamos el bien. Diligencia. Ser diligentes, actuar. Movidos. Vamos, a actuar. Hay que actuar. No nada más quedarse, como dice aquí, en buenos propósitos. Yo tenía la intención de levantarme temprano toda esta semana para ir a misa, por ejemplo. Actúa, hay que ser diligente para hacerlo. Así es. Como otra frase que he escuchado que dice, que la oración te lleve a la acción. Porque igual voy a estar santo, pero no me muevo. La previsión entra también dentro de la prudencia. Esta nos hace actuar teniendo presente lo que puede suceder. Nos ayuda a pensar en las consecuencias de las cosas que hagamos y de nuestras acciones. Obviamente por eso en la prudencia tenemos la previsión, porque tenemos que pensar si algo que voy a hacer me va a llevar a algo bueno o voy a tener una mala consecuencia. Así es, en la previsión, brevemente, insisto, como papás, como formadores, tener el valor de verdad y no permitir o abrir los ojos quizás a nuestros hijos, a los jóvenes que están bombardeados de tanta cosa,
que no sean parte del relativismo. Aquí dice, acaba de mencionar Alma, dice, nos hace actuar teniendo presente lo que puede suceder, nos ayuda a pensar en las consecuencias de las cosas que hagamos. Y hoy día es al revés. Ay, mientras a mí me ocasione placer, mientras a mí no me afecte, lo demás no me importa. A veces no es un daño a mí, sino a terceros. Entonces, no ser parte de lo mismo, abrir los oídos espirituales de nuestros hijos que quizás con una vez no te escuchen. Insistir, insistir. Claro. Justicia, Alma. Bueno, dentro de la justicia, que es otra rama de las virtudes, otra de las 4, encontramos la sinceridad, que es la virtud que nos impulsa a decidir y actuar según la verdad. O sea, ¿sí? Por eso a veces decimos, esta persona es sincera o esta persona no es sincera. ¿Verdad? También se siente. Se siente, claro. Respeto también dentro de la justicia, virtud que nos hace reconocer el valor de los demás. Además de respetar a las personas, también hay que respetar todo lo creado por Dios. Todo Claro. es todo. Todo. La naturaleza, todo, la calle, no porque no es mi Yo calle me acuerdo voy a tirar la basura que ahí. mi abuelita, no sé si te ha tocado a mí mi abuelita, me acuerdo que sí íbamos, por ejemplo, en la calle, ya ves que están los árboles, antes había más que ahora, y uno llegaba como niño, ¿no? Arrancabas una hoja, te decía. Es que cuando dicen, antes había más que ahora, cada vez que hablamos me siento más juventud acumulada. Bueno, pero llegaba uno a arrancar alguna hojita del árbol por ir corriendo y brincas y jalas la hojita. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, niño, así te voy a jalar a ti el pelo, para que sientas que el árbol también siente que lo estás maltratando. Me acuerdo mucho de eso. Bueno, a lo mejor, claro, ellos lo mencionaban de esa manera, pero eso es parte del respeto, sí, de cuidar las cosas. La obediencia entra dentro de la justicia, virtud que nos dispone a aceptar la voluntad superior, ¿sí? La gratitud, Jazmín. No, a veces no sabemos ser agradecidos. Pensamos que lo que nos da no lo merecemos. Simplemente a Dios, la vida, el sol, el aire, lo que respiramos, todo. Y la gratitud nos impulsa también a reconocer y a intercambiar los beneficios recibidos. O sea, si yo tengo un beneficio y lo puedo compartir contigo, esto es porque yo estoy agradeciendo y sé que, bueno, lo recibí por gracia, ¿sí? No porque me lo merezca. Otra parte de la justicia, o bueno, virtud dentro de la justicia, la penitencia, nos impulsa a arrepentirnos del mal cometido y nos lleva a repararlo. Precisamente por eso es ser justo, ¿verdad? Humildad nos hace considerar la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Así es, de verdad somos nada ante el Señor. Y bueno, a esto algunos teólogos lo llaman como la virtud cardinal cristiana por excelencia. Jesús nos enseñó el valor de esta virtud. Por eso le llaman así, como la virtud cardinal cristiana por excelencia, porque al momento de tener humildad vas a poder, como reconocer las otras virtudes, poderlas querer empezar a trabajar de manera, pues sí, o sea, de verdad en tu interior. Teniendo humildad no te centras, porque sabes no que te centras solo en ti. Claro. Bueno, eso es en cuanto a la justicia. En cuanto a la fortaleza, tenemos también dos virtudes que vamos a mencionar ahorita. La constancia, virtud que nos hace perseverar en las buenas acciones, y la paciencia nos lleva a estar al servicio del bien a pesar de las dificultades y personas molestas. Así, fíjate que cuando vi el artículo sí lo quise poner así porque así decía, y personas molestas. Dije, pues sí, porque tenemos que tener paciencia. A veces no tenemos paciencia ni para con el compañero, que él a lo mejor ve las cosas de un modo y yo las entiendo de otro y, a ver, ¿cuántas veces te voy a explicar? O sea, no tenemos paciencia, ¿no? Y no es porque él esté mal, a lo mejor, bueno, tenemos diferentes maneras de ser y de comprenderlo. Pues paciencia también ante el servicio. A veces estás muy cansado ante el servicio ante un enfermo, por decirlo así. Sí, también. Paciencia, porque sí, la persona está enferma y necesita de ti, de mí, pero también paciencia, ejercitarla, porque humanamente, aunque no estés enfermo, digamos el familiar del paciente, por decir un ejemplo, también se cansa, también sufre. Y cualquier persona que se acerque a ti a pedir a veces informes, ayuda, explicación, paciencia. Simplemente estamos formados en la fila de lo que tú quieras, banco o donde sea. No queremos que como. Ay, dímelo a mí. Que acabo de hacer filas y casas en esta semana. Se ejercita la paciencia y la humildad. Sí. La humildad, ¿quién soy yo como para que llegara así todo? Porque no, señor. Sí, acabo de vivir esas filas, pero bueno. Vienes bien virtuosa. Templanza. Y bueno, templanza, tenemos otras virtudes por ahí dentro de la templanza, que es el pudor, virtud que hace respetar cuando hay de más íntimo en el hombre.
pudor y que me parece que esta palabra desapareció del diccionario. Ajá. Sí, es que hoy no tenemos pudor, realmente. Yo sí tengo pudor. Claro, pero o sea, decir, es algo, ¿no? o sea, sí, General. o sea, resguardar, claro, o sea, como tú. Ajá. Sobriedad. Frena el excesivo uso de los alimentos, de las bebidas y de los bienes, y la mansedumbre, virtud que frena el impulso de la ira, que ya los habíamos mencionado. Y bueno, todas estas virtudes que mencionamos van inmersas dentro de las virtudes básicas, que ya las habíamos mencionado. Así es, y nada más de aclarar, Ajá. de las virtudes teologales, de esas no hay ningún peligro, ningún límite en el exceso de vivirlas. No. Pero en las virtudes cardinales, ahí, si hubiera un exceso, no sería tan bueno. Por decir, hablando de orar, no porque ore mucho me voy a desatender de mis deberes en el estado de vida en que me encuentro. Claro. Ajá. Y bueno, aclarando este punto, ahora bueno, hemos hablado de las virtudes, de la gracia especial que recibimos a través de los dones, pero alma, humanamente, ¿qué me puede ayudar a mí, Jazmín, si estoy con la mejor intención de empezar a, digamos, a tapar ciertas desvirtudes o vicios, más bien, con una virtud? No es quitar mi vicio, sino es taparlo con otra virtud. ¿Cómo lo puedo lograr si yo tengo, bueno, toda la intención y bla, bla, bla? Pues bueno, dos armas poderosísimas, queridos amigos, queridos internautas, radioescuchas, ya las compartimos al inicio. Están el rosario, meditar los evangelios a través del rosario. De verdad es un arma valiosísima que nos claro, llena para poder vivir en virtud. Tenemos varias cosas dentro de nuestra iglesia tan rica que podemos tomarlas para que nos ayuden a vivir estas virtudes. Una de ellas, mencionabas el rosario. Así es. La oración, las digo rápidamente por el tiempo, la palabra de Dios, la Eucaristía y la confesión. Así es, estar en gracia. Sí, y bueno, sabemos que como nuestra madre, a ejemplo de nosotros, ella también tenía, obviamente vivía todas estas virtudes y muchas más, pero tenemos algunas en donde ella como que se le mencionan porque sobresalía más, ¿no, Jazmín? Así es. Si quieres las mencionamos, digo, ya no podremos ahondar en ellas, pero las mencionamos nada más para que vean cuáles se les tienen así reconocidas como las 10 virtudes marianas. Así es, son las 10 virtudes evangélicas de María, vamos a decir las citas evangélicas, bíblicas. Claro. Evangélicas. Vamos a mencionarlas y decirles, queridos internautas, que tienes tú y yo la oportunidad de meditar la coronilla de las virtudes evangélicas de María, y que si no lo conoces, no sabes cómo rezarlo, en la página de Facebook de Nueva Alianza Radios vamos a dejar el audio de este rosario que dura poquito, 18 minutos, para que tengas una idea o para que te acompañe a rezarlo. Sí, y bueno, en las 10 virtudes serían: 1, purísima, y esto lo encontramos en Mateo, capítulo 1, del 18 al 20, también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del 24 al 34. Esa sería la primera virtud, purísima. La segunda, alma. La segunda es prudentísima, que la encontramos en Lucas 2, capítulo 2, versículos 19 al 51. Así es, la tercera virtud evangélica de María. Humildísima. Humildísima, que es cuando lo recitamos, bueno. Esta la encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 48. Perdón que los estamos dando a lo mejor un poco de prisa por el tiempo, pero para continuar, estas virtudes, aparte del audio que van a escuchar, se las voy a poner en la página de escritas en Nueva Alianza y en Dulce Encuentro con María para que la tengan con sus citas. Nada más aclarar, así como se escucha en la terminación ísima, así se medita en el rosario. Entonces, bueno, sigue fidelísima, que esta la encontramos en Lucas capítulo 1, 45, versículo 45, y en Juan 2, 5. En esta quiero aclarar, la puedes escuchar de dos formas, devotísima o piadosísima. Es una o es otra en esta quinta virtud teológica de María, que esta la encontramos en Lucas 1, 46 al 47. Y bueno, sigue la virtud obedientísima, que esta la encontramos en Lucas 1, versículo 38, o capítulo 2, versículo 21 al 22 y el 27. Después sigue pobrísima, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7. La siguiente virtud evangelística de María es pacientísima. Esta la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Misericordiosísima,
Esto lo encontramos en Lucas 1:39 al 56. Y la 10ª virtud evangélica de María es dolorosísima. Esta la encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 35. Pero bueno, ¿por qué les queríamos mencionar estas virtudes evangélicas? Porque podemos ver cómo María, y en los evangelios las mencionan, vivió de esa manera sus virtudes, ¿sí? O sea, que podamos leer un poquito esos versículos. Se las dejaremos en audio y también se las pasaremos escritas, Así primeramente es. Dios. A partir de la siguiente semana estarán Así es. por ahí. Y recordar que María fue la primera en creer y la primera en ser redimida. Ella demostró a través de su fiel obediencia a Dios y a sus leyes, Ujú. que ella realmente amaba a Dios como su padre. Así es. Y bueno, en conclusión, Alma, porque se nos va el Sí, programa. mira, bueno, para terminar, yo sí les quiero hacer una invitación a nuestros hermanos. Primeramente, sabemos que las virtudes morales restauran poco a poco dentro de nuestra alma el orden primitivo querido por Dios antes del pecado original e infunden sumisión del cuerpo al alma, de las potencias inferiores a la voluntad. ¿Sí? Entonces, la prudencia es ya una participación de la sabiduría de Dios, la justicia es una participación de su justicia, la fortaleza proviene de Dios y nos une con Él, la templanza nos hace partícipes del equilibrio y de la armonía que en Él reside. Preparada de esta manera por las virtudes morales, la unión de Dios será perfecta por medio de las virtudes teologales. O sea, las teologales, como mencionamos al inicio, nos llevan a vivir en perfección estas virtudes cardinales. Pero yo sí los quiero invitar, y me invito a mí, te invito a ti, Jazmín, me invito a mí misma y a todos ustedes, a que hagamos un examen de conciencia en el que podamos vernos a nosotros mismos nuestras acciones. Por eso les decía que estas virtudes nos sirven para nuestro diario vivir. Bueno, ¿y cómo lo haría? Primero, reconociendo todos los dones que Dios me ha dado, que son estas virtudes, y entonces ver cómo he respondido yo a ellas. ¿Qué he hecho a través de todas estas virtudes que Dios me ha dado? ¿He utilizado estas grandes fuerzas que Él me da? Esa sería una pregunta. ¿He practicado las virtudes? Y entonces, al analizar estas dos preguntitas, ahí yo tendría que ver qué virtud debo de desarrollar más para así ayudar a la construcción del reino de Dios, que ese es a lo que nosotros estamos llamados a vivir aquí. Cuando dices qué virtud debo desarrollar más, esto hay que identificar en qué estoy viciado. Por ejemplo, si yo soy flojo, contra la pereza de diligencia. Claro. A eso se refiere, identificar en qué área estoy fallando. Obviamente tenemos pues más de una, entonces enfocarnos primeramente en pequeñas metas cortas para poder ir sumando. Porque lo que tú trabajes, lo que yo trabaje en eso, lo que trabaje mi hermano que nos está viendo, eso junto nos va a llevar a seguir construyendo este reino de Dios aquí en la tierra desde ya. Y bueno, les pedimos, ¿verdad?, que a la luz de Dios y en oración, por supuesto, siempre pidiendo que el Espíritu Santo nos renueve y nos fortalezca para poder hacer vida todos estos regalos que tenemos. Así es. Y bueno, porque por nosotros, nuestra fuerza, nada. Y bueno, hablando aquí, como al inicio del programa, pidiendo la luz y la asistencia al Espíritu Santo, nada más recalcar que, bueno, el Espíritu Santo quiso que los evangelios relataran para nosotros solamente aquellas 10 virtudes, ya que pueden ser alcanzados no solo por María, sino por todos nosotros. Nos referimos a las 10 virtudes evangélicas de nuestra Madre María que ya mencionamos. Entonces, bueno, pues esto ha sido Dulce Encuentro con María. Espero les haya quedado un mensaje, una reflexión en su corazón para poder vivirla, ¿no? Claro. En el área personal y cómo no compartirla en nuestra familia. Bueno, es así como terminamos este tema de las virtudes cardinales, teologales, algunas de las armas para luchar, y la pregunta sería también, bueno, parte de las preguntas que nos hizo Alma, pero es si realmente anhelo vivir en santidad, si realmente quiero ser una persona virtuosa, si realmente quiero ser mejor persona. Sí, entonces, porque realmente si por ahí me ando sintiendo medio seco, medio vacío, que ya no quiero ni siquiera orar, pues no hay que hacerlo nada más cuando tengamos ganas, porque entonces estaríamos siendo unas personas que solo actuamos por emociones. Porque como tú nos decías, Cas, también nos comentabas, es muy importante ver, bueno, cuál es mi inicio, cuál es mi fin, de dónde vengo, a dónde voy, hacer conciencia para entonces poder ver, bueno, qué realmente quiero hacer, si realmente me interesa vivir estas virtudes, porque estoy buscando la santidad. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es mi finalidad? Y también preguntarnos, si realmente lucho contra mí mismo, contra la carne, ¿cómo me veo en un año?
si Dios me permite vivir, cómo me veo en 2, y si no lo hago, también cómo me voy a ver si sigo así. Claro. Ojo, también, se me pasaba, perdón, gracias al Espíritu Santo me acuerdo, para poder vivir en virtud, es recomendable el ayuno. Sí. Al ayuno, y si es posible, a pan y agua. Bueno, es así como terminamos Dulce Encuentro con María. Mi nombre es Jazmín Martínez. Y Almadelia Alonso. Recuerda que Jesús te ama Y te lo anunciamos. Al final dejamos el audio donde puedes escuchar el rosario a las 10 virtudes evangélicas de María y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias.